Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio, de esta página. Sean bienvenidos todos. Su servidor Reyes Alejandro estará tomando estos minutos en este seminario en el cual nuestro hermano Jorge Pérez ha organizado, hermanos, con esmero, en colaboración con otros hermanos. Agradecemos porque nos acompañan en estos momentos. Y bueno, estaré tomando, hermanos, este lugar, este espacio, estos minutos para poder, hermanos, impartir, para poder ver, para poder, hermanos, el poder analizar un poco la palabra de nuestro Dios con este tema asignado en esta tarde. Su servidor, Reyes Alejandro, transmitiendo desde la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Vamos, hermanos, amigos, voy a hacer una oración en la cual quienes puedan acompañarnos será de gran ayuda para ponernos en manos del Señor y poder entrar a continuación en el mensaje de esta tarde. Amantísimo Dios, tú que moras en lo más alto de los cielos, gracias te damos por permitirnos, por darnos este privilegio de tener la oportunidad de escuchar de tu palabra. Bendícela, Señor. Sabemos que es nutritiva, que es de gran, Señor, valor para nosotros. Rogamos para que nos bendigas y permitas que sea atesorada en nuestros corazones y sobre todo el poderla vivir, el poderla llevar a la práctica, el poder llevar vidas agradables delante de tu presencia. Gracias, Señor. Bendice también a nuestros hermanos quienes toman participación en este evento, en esta actividad, y que sea, Señor, de grande beneficio para todos los que oyen. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, de lo que vamos a estar hablando, hermanos, pues es de lo que vamos a ver de acuerdo en esta introducción. En las Escrituras hay muchísimas palabras dichas por nuestro Dios que se mencionan tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y una de ellas, y diría una de las más importantes, es aquella la cual hace mención del principal mandamiento, es decir, del mandamiento más importante sobre todos los mandamientos. Estoy seguro que ya saben a lo que me estoy refiriendo, y quiero que me acompañen ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras, hermanos, dichas por Moisés al pueblo, obviamente palabras de nuestro Dios, se registran también ahí en Marcos, en el capítulo 12. Vayamos ahí al Evangelio según Marcos, en el capítulo 12 y versículo 30. Marcos capítulo 12 y versículo 30. Dice: y amarás al Señor tu Dios. Palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Palabras como las dice, hermanos, también Moisés, obviamente palabras de Dios. Y Jesús, hermanos, las hace recalcar tomando en cuenta ese pasaje de Deuteronomio. Este uno y único Dios, hermanos, quiere que se le ame. Que se le ame con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Todas estas cosas deben cooperar en amar a Dios. Lo que estos pasajes significan es que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades con que Dios le ha dotado. Además, el hombre debe de usar todas estas cosas al máximo. Porque algo que debemos de notar es la frase que enfatiza en esos dos pasajes,
que es la palabra todo. El punto principal es que el sincero amor de Dios no se debe de corresponder a medias. Y lo que podemos analizar en estos pasajes es que no se está distinguiendo técnicamente entre los términos corazón, alma, mente y fuerza, sino que se está refiriendo a la totalidad del hombre interior. El Señor, hermanos, no quiso distinguirlas. No las mencionó porque en alguna en particular, hermanos, tuviera algún significado, no. Sino que las mencionó todo para referirse a una sola cosa, es decir, el hombre interior. Y de lo que nos vamos a estar enfocando, hermanos, en ver es especialmente sobre la fuerza. Y no las podemos dividir, hermanos, porque todas van juntas, todas van de la mano. Todas, hermanos, no significan nada por separado, sino que todas juntas, hermanos, hacen el todo, lo completo, que es el ser interior del hombre. Todo el ser del hombre. Cuando se habla de servir al Señor con todas las fuerzas, no quiere decir que haya que trabajar las 24 horas del día, ni que la vida haya de estar siempre a presión, ni que la tensión haya de ser la continuación o el trabajo aplastante de todos los días. El servirle, hermanos, con todas las fuerzas, presupone haberse rendido por completo, es decir, una entrega total al Señor. Eso es lo que podemos ver, hermanos, referente a amar a Dios con las fuerzas, que es el tema, hermanos, que vamos a estar tocando en esos minutos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y en sí, hermanos, no podemos separar la palabra fuerzas, aunque muchos la pueden tomar como fuerzas físicas, pero en realidad, hermanos, el punto principal no son las fuerzas físicas, sino es la fuerza, hermanos, espiritual. La fuerza, hermanos, del hombre interior. Y esta fuerza, hermanos, es una fuerza dada por Dios, se enfatiza y se quiere decir que la fuerza que menciona aquí, hermanos, tanto Moisés como el Señor Jesucristo, haciendo énfasis a lo que dijo Moisés, es que esta fuerza, hermanos, proviene de Dios. Esta fuerza, hermanos, es la que Dios da al hombre, y con esta fuerza que Dios da al hombre, Dios, hermanos, quiere que se le ame, que se utilice completamente para su servicio. Y nos vamos a dedicar, hermanos, a ver ese tema: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y este tema, hermanos, lo estaremos viendo bajo unos ejemplos bíblicos. Estaremos viendo, hermanos, ejemplos de unos personajes que amaron al Señor con todas sus fuerzas. Pero no solo, hermanos, vamos a poder ver cómo lo amaron, sino el cómo, hermanos, poder ver el Señor, hermanos, actúa y ayuda a que ellos, hermanos, entreguen todas sus fuerzas. El primer personaje que vamos a ver, hermanos, que amó al Señor con todas sus fuerzas, es el padre Abraham, el patriarca, hermanos, Abraham. Cuando hablamos de Abraham, se le conoce como el padre de la fe. Pero déjenme decirle, hermanos, que fue un hombre, que fue un siervo de Dios, hermano, que lo amó con todas sus fuerzas. E inclusive, hermanos, va incluido todo. Lo amó con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, e inclusive con todas sus fuerzas. Podemos ver su inicio, de cómo el Señor, hermanos, le habló y lo sacó, hermanos, de entre su familia. Poder ver, hermanos, a este siervo entregado, de cómo Dios, hermanos, le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Son cosas que nosotros podemos ver, que ya hemos visto. Pero la fuerza, hermanos, que Dios demanda de cada uno de nosotros, en especial de Abraham, hermanos, se debe de ver en acción. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que Abraham amó al Señor con todas sus fuerzas? Bueno, principalmente vamos a ver, hermanos, un momento difícil que requería fuerza.
Un momento, hermanos, difícil en el cual, hermanos, Abraham falla. En el cual, hermanos, Dios pone todo a su disposición para que él pueda servirlo con todas sus fuerzas. Amar, hermanos, al Señor con todas sus fuerzas quiere decir que confiemos, hermanos, en el Señor, ya que Él, hermanos, nos dará las herramientas necesarias para poder realizar la labor que Él tiene preparado para nosotros. Vayamos allí en Génesis capítulo 15. Vamos a ver, hermanos, el momento difícil de Abraham. Un momento crítico, un momento tenso, un momento duro, un momento preocupante en la vida, hermanos, de Abraham, al hablar de su fe, de su confianza en el Señor. Veamos ahí a Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice, hermanos, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra a él de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, hermanos, siendo de una edad ya muy avanzada, una edad, hermanos, en el cual para el hombre era difícil poder tener un hijo, hermanos, aún por la capacidad de su cuerpo, por las fuerzas, hermanos, físicas, por la incapacidad, hermanos, de su naturaleza como hombre. Y el Señor, hermanos, le promete el tener un descendiente, el poder tener su primer hijo, aquel hijo, hermanos, en el cual Dios le dice que haría, hermanos, una gran nación. Y veamos el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, hermanos, le creyó a Jehová estas palabras. Pero veamos allí en el capítulo 16. Veamos allí en el capítulo 16, hermanos, cómo esta confianza que tenía Abraham en Jehová, hermanos, se desvaneció. ¿Y por qué digo, hermanos, que se desvaneció? Porque, hermanos, Abraham se adelanta a la promesa que Dios tiene para él. Dice ahí en el capítulo 16 de Génesis, versículos 1 y 4, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sí, hermanos, Abraham dejó de creer en la promesa que Dios le había dado. Porque Dios, hermanos, había prometido darle a un hijo. Pero Abraham, hermanos, probablemente sus fuerzas, hermanos, no hablando física, sino espiritualmente, estaban decayendo. Se desesperaba, hermanos, probablemente por su edad tan avanzada que él considerar, hermanos, la esterilidad de su esposa y aún también su edad tan avanzada para procrear y dar a luz un hijo. Hermanos, sus fuerzas estaban decayendo. Su servicio, hermanos, no estaba por completo al Señor. Esto es, hermanos, lo que podemos ver y tomarlo, hermanos, como ejemplo. Amar, hermanos, al Señor con todas nuestras fuerzas involucra, hermanos, entrega por completo. Significa, hermanos, resistir hasta lo último por agradar al Señor.
Significa, hermanos, esperar hasta lo inesperado. Tener paciencia, hermanos, hasta el punto más tenso. Sacar fuerzas, hermanos, en donde no hay fuerzas para agradar al Señor. Es, hermanos, dar hasta el último aliento, hermanos, en lo espiritual por agradar al Señor. Y Abraham, hermanos, estaba desesperando. Abraham, hermanos, quería esa promesa. Y acepta, hermanos, lo que su esposa le propone. Vayamos al capítulo 17 y versículo 17. Dice, hermanos: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Por qué dice estas palabras, hermanos? ¿Por qué se rió Abraham de lo que Dios había dicho? ¿Qué le había dicho Dios? Bueno, ya le había dicho que iba a tener un hijo. Abraham ya se había adelantado a los hechos por querer obtenerlo. Pero, hermanos, en los versículos anteriores de este capítulo 17 que acabamos de leer, del versículo 17, en los versículos anteriores, Dios, hermanos, le vuelve a decir que va a tener un hijo, pero que lo iba a tener específicamente con Sara, con su mujer, con su esposa, aquella que es estéril. Y entonces, hermanos, se ríe Abraham. Y no por demás, hermanos, también Sara. ¿Cómo, hermanos, iba Abraham a tener un hijo? Hermanos, confiar en el Señor, entregarnos por completo, hermanos, es de esa manera como vamos a poderle amar con todas nuestras fuerzas. Para poderle entregar todo de nosotros, debemos confiar plenamente en el Señor. Abraham, hermanos, postró su rostro al escuchar estas palabras de Jehová, hermanos, al decirle que de Sara iba a nacer aquel hijo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos, cuando Abraham escuchó estas palabras? ¿Qué fue, hermanos, esto? ¿Qué fue, hermanos, cuando escuchó en el capítulo 18 que Sara iba a tener un hijo de él? Que iba a tener un hijo de él. ¿Qué fue, hermanos, lo que pasó? Bueno, vayamos ahí a Romanos capítulo 4, hermanos. Romanos capítulo 4, hermanos, nos va a decir, después de que le dice el Señor esto, cuál fue la actitud, hermanos, de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, hermanos, ahora la actitud de Abraham, hermanos, era diferente. Entendía que no iba a ser con aquella sierva el heredero que a Dios había prometido, sino que iba a ser con su esposa. El confiar, hermanos, plenamente en lo que Dios había, hermanos, dicho, en aquella promesa que Dios le había dado, hermanos, lo va a convertir en estos momentos, hermanos, en lo que vamos a analizar, en un siervo que amó al Señor, su Dios, con todas sus fuerzas. Y podemos ver, hermanos, vayamos ahí a Génesis capítulo 21. Génesis, hermanos, capítulo 21. Poder ver, hermanos,
que la confianza en el Señor, hermanos, logró lo imposible. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto es importante, hermanos. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 años como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Podemos ver, hermanos, que la confianza plena en Dios hizo en Abraham, hermanos, el poder ser parte de la obra del Señor y haber en él, hermanos, la promesa cumplida. Y esta confianza, hermanos, y el ver, hermanos, que Dios le da las fuerzas, lo llevó a servirlo con todas sus fuerzas. Vayamos allá en Génesis capítulo 22 y podemos ver, hermanos, un momento crucial en la vida de Abraham. Y me pondría a pensar, hermanos, mayor por encima de lo que pasó con anterioridad de poder creer que iba a tener un hijo en su vejez. Hablamos, hermanos, en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios, hermanos, ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Hermanos, un momento en el cual Dios demandaba, hermanos, toda la entrega de Abraham, toda la entrega, todo lo que él era, hermanos, todo lo que él sentía, hermanos, por el Señor y que el Señor daba a su disposición. Esas fuerzas, hermanos, que él había adquirido al creerle, al confiar en el Señor para darle ese hijo. Dios, hermanos, le iba a exigir todo a Abraham. Y dice, hermanos, ahí en el capítulo 22, versículos 1 y 2, aconteció después de estas cosas que pasaron, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué duro, hermanos. Qué duro. Qué golpe, hermanos, como se dice en el box, hermanos, uno de los golpes fuertes. Un gancho, hermanos, al hígado, que probablemente, hermanos, dejaría paralizado, dejaría, hermanos, noqueado, dejaría sin aliento, hermanos, a cualquiera que escuchara esto. ¿Por qué difícil, hermanos, a Abraham? Si le fue difícil, hermanos, tener un hijo en su vejez, imagínense, hermanos, perderlo ahora que estaba más grande y poder, hermanos, tener otro añadiéndole ya años que habían pasado, si le era imposible antes. Pero era, hermanos, porque Dios le mandaba amarle con todas sus fuerzas. Veamos el versículo 7 y 8. Entonces habló Isaac cuando iban de camino, hermanos, a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos a aquel lugar que Dios, hermanos, había designado para el sacrificio. Hermanos, aún oír estas palabras del niño Abraham, hermanos, eran golpes directos. No solo, hermanos, en lo espiritual, en lo emocional, en lo moral. Todo, hermanos, el ser de Abraham probablemente, hermanos, iba estremecido. Pero su confianza, hermanos, en el Señor
era lo que le daba las fuerzas para dar un paso más, para acercarse a ese monte, a ese lugar. Aún en medio, hermanos, de saber a qué era lo que iba, cada paso, hermanos, surgía de esas fuerzas dadas por el Señor, y esas fuerzas, hermanos, Abraham las utilizaba para el servicio, para la obra, para la entrega, para la demostración, hermanos, del amor hacia Dios. Veamos el versículo 10 al 12. Cuando llegaron, hermanos, al holocausto, dice ahí el versículo 10, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos, hermanos, cómo Abraham, aún, hermanos, en palabras del Señor le dice que le teme y que no rehusó, hermanos, entregarle lo único que tenía. Abraham, hermanos, un siervo que amó al Señor con todas sus fuerzas, porque la confianza, hermanos, era total, porque todo lo que Dios le daba, hermanos, a él, lo utilizaba, hermanos, completamente. Abraham quería, hermanos, el hijo de la promesa según su impaciencia y sus caminos. Pero el hijo que nace es el hijo de la naturaleza y de sus propias fuerzas, y no el de la promesa, no el de la fuerza de Dios. El hijo de la promesa viene cuando Sara dejó de reír, cuando Abraham se postró ante el Señor y confió en Él y en su poder y en sus tiempos y en sus modos de obrar. Después de rendirse sin condiciones, después de haber experimentado y aceptado su pobreza, hermanos, Abraham recibió el hijo de la promesa y pudo servir al Señor con todas sus fuerzas. Es así, hermanos, como podemos ver este primer ejemplo de este siervo que amó al Señor con todas sus fuerzas. El siguiente ejemplo, hermanos, y con el cual vamos a concluir, es, hermanos, con el apóstol Pablo, con Pablo, conocido como Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, hermanos, un siervo más, que amó, hermanos, al Señor con todas sus fuerzas. Si podemos hablar de su inicio, como lo vimos un poco de Abraham, de dónde salió, podemos ver, hermanos, a un hombre celoso de la ley. Podemos ver a un hombre que ese celo, hermanos, lo lleva a encarcelar, a ir en contra de la iglesia, a ir en contra del evangelio, a ir en contra de aquellos que profesaban ser cristianos, encarcelándolos y agolpando, hermanos, a la iglesia. Es así como podemos ver a un hombre en su inicio, hermanos, a Pablo. Pero algo que también podemos ver, y no quiero profundizarme tanto, es cómo el Señor, hermanos, toca el corazón de Pablo. Pablo, hermanos, se entrega completamente al Señor y lo vemos predicando el evangelio. Pero la entrega, hermanos, de Pablo, no me quiero referir a eso, sino que quiero pasar, hermanos, a un momento difícil. Quiero pasar al momento crucial, como lo vimos con Abraham, para poder ver, hermanos, cómo Dios le da las fuerzas a Pablo, y Pablo, hermanos, le ama con todas estas fuerzas con que Dios le ha dotado. Pablo, hermanos, se entrega de una manera total porque confía en el Señor. La confianza, hermanos, es indispensable para poder entregarnos totalmente, para poder dar todas nuestras fuerzas al Señor.
Vayamos allá a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y poder ver, hermanos, lo difícil de la vida, hermanos, como cristiano del apóstol Pablo. Lo difícil, hermanos, de la vida de Pablo como siervo del Señor. Lo difícil, hermanos, que tuvo que pasar el apóstol Pablo para poder llegar, hermanos, a ese momento de amar al Señor con todas sus fuerzas. Segunda carta, hermanos, a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 22 al 29. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 29. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Somos ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotados con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no mendigo? Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que pasar por todas estas cosas. Y uno diría, ¿cómo es posible, hermanos, que un hombre pudiera soportar tales problemas, tales dificultades, tales momentos de muerte, e inclusive, hermanos, otras más que pasó que no se mencionan ahí, pero que las menciona en otras partes? Momentos, hermanos, cruciales que cualquiera diría, hermanos, en el mundo tiraría la toalla. Dejaría, hermanos, de seguir la obra del Señor. Es ahí, hermanos, donde se ve la expresión del amor a Dios con todas sus fuerzas. Porque si hablamos, hermanos, de lo físico, si hablamos de lo humano, si hablamos de lo carnal, nada de eso, hermanos, lo soportaría el hombre exterior. Lo soportaría, hermanos, el hombre natural, el hombre carnal, no lo soportaría. Pero el hombre interior que se va renovando, como dice aún el apóstol Pablo, que el exterior se va envejeciendo, se va deteriorando, el hombre interior se va renovando, va recobrando fuerzas. Ese hombre interior, hermanos, es el que debe de amar con todas las fuerzas. Y Pablo, hermanos, menciona por todas las cosas que hasta ese momento había pasado. Vayamos, hermanos, al capítulo 12, ahí mismo de segunda carta a los Corintios, y veamos el versículo 9 y 10. Y me ha dicho, ¿por qué, hermanos, la confianza de Pablo, el pasar todas estas cosas? ¿De dónde, hermanos, sacaba fuerza Pablo? ¿Dónde, hermanos, estaba esa capacidad de amarle con todas sus fuerzas? Dice, hermanos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. El Señor, hermanos, le daba la fuerza a Pablo para poder pasar todas esas cosas. La fuerza, hermanos, espiritual. El ánimo, hermanos. Porque las promesas del Señor, hermanos, nos animan. El Señor, hermanos, animaba a Pablo. Inclusive una vez le dijo, ahí en Hechos, en el capítulo 18, si no me equivoco,
cuando le dice: ve a aquella ciudad porque ahí tengo mucha gente que es mía. Y anima, hermanos, a Pablo a que vaya y predique el Evangelio. Y vayamos allí a Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Un pasaje conocido por la mayoría de nosotros, inclusive de memoria no lo sabemos. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas fuerzas, hermanos, que habla el apóstol Pablo aquí, son las fuerzas, hermanos, las cuales debemos utilizar a lo máximo para agradar, hermanos, para amar al Señor. Y de esta manera, hermanos, el confiar plenamente en el Señor era como Pablo, hermanos, obtenía esas fuerzas. Y esas fuerzas, hermanos, lo llevaron a amar a Dios con todas sus fuerzas. Vayamos ahí a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, hermanos, ya vamos a ir terminando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 y luego el 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del Señor. Y dice el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es así, hermanos, como el apóstol Pablo llega a amarlo con todas sus fuerzas. Cuando habla, hermanos, de su primera defensa, dice que ninguno estuvo a su lado. Ningún hombre, ningún hermano, nadie, hermanos, que le estuviera apoyando, le estuviera animando, le estuviera, hermanos, aconsejando, le estuviera dando alientos, inclusive que tuviera tan siquiera la presencia de ellos. No estaba nadie a su lado. ¿De dónde sacaba fuerzas? Y dice: pero el Señor estaba allí. El Señor estuvo a mi lado. Y dice, hermanos, y me dio fuerzas. Hay que confiar, hermanos, en el Señor para poderle amar con todas nuestras fuerzas. No fuerzas físicas, hermanos, aunque van a involucrarlas, obviamente. Pero nuestra fuerza, hermanos, de todo nuestro ser, una entrega, hermanos, total, que involucre el corazón, la mente, el alma. Es aquella, hermanos, que debe de demostrarse por cada uno de nosotros. Pero para ello hay que confiar, hermanos, plenamente en el Señor, en medio de la circunstancia, para sacar fuerzas, hermanos, como las sacaba Pablo, porque dice: porque cuando soy débil, entonces allí, hermanos, soy fuerte, porque el Señor lo hacía fuerte. Y pudo llegar a decir, hermanos, estas palabras resonantes, palabras, hermanos, que en lo personal las tengo grabadas en mi corazón. Porque qué hombre, hermanos, diría estas palabras hoy en día, sino aquel, hermanos, que ama al Señor con todas sus fuerzas. Ahí en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7. Dice: vamos a leer desde el versículo 6, hermanos, para entender el 7, y también vamos a leer el 8. Dice el 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Así es, hermanos. El apóstol Pablo amaba al Señor con todas sus fuerzas, porque esa entrega, hermanos, total, lo llevó a decir estas palabras, que le estaba reservada, hermanos, con garantía, con seguridad, con convicción, un lugar, hermanos, con el Señor. Porque su confianza, hermanos, estaba ahí. Aunque no hubiese nadie, él confiaba que el Señor estaba ahí a su lado y era, hermanos, quien le daba las fuerzas. Y es así, hermanos, como terminamos este tema. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, bajo ejemplos bíblicos de personajes que amaron al Señor con todas sus fuerzas. Para ir concluyendo, quisiera decir, hermanos, estas palabras. Hay que tener la certeza de que el Señor, hermanos, está ahí en acción. Y entre tanto, no debemos de rendirnos. He ahí la actitud del pobre que lo resiste todo en las manos de Dios, porque sabe que todo se mantiene estrictamente bajo su control, que nada escapa a su brazo poderoso, pero que a la vez emplea todos nuestros talentos, con todas las fuerzas, a toda su capacidad de resistencia, para que aquel siervo no tenga que oír las mismas duras palabras dirigidas al siervo inactivo y que con miedo enterró el único talento, su única posibilidad de servicio. Dios, hermanos, está allí y Él es el que nos da las fuerzas, pero hay que confiar, hermanos, en su palabra. Hay que entregarnos totalmente. Dios necesita que le amemos con todas nuestras fuerzas, y no solo con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón. De hecho, todo eso, hermanos, quiere decir simplemente una entrega total para utilizarla en el bien de su obra. Y aún dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, que la fuerza siempre se mantenga allí activa, en crecimiento, que no llegue a un punto de cansancio. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido renovar nuestras fuerzas si confiamos en Él. Porque Él, hermanos, el que confía en Él, dice que le dará nuevas fuerzas. Y pone ejemplo, hermanos, el águila. Y si confiamos en Él, hermanos, nos dará fuerzas. Y con todas esas fuerzas, amémosle, hermanos. Amémosle al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por esos minutos por el cual nos estuvieron acompañando en esta hora, esperando en el Señor que esta lección haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes. En lo personal, a mí, hermanos, me ha ayudado. Pido de sus oraciones por un servidor, por mi esposa y por los planes, hermanos, que tenemos. Y también, hermanos, oraciones por estos proyectos que se hacen a través de estos medios, para que siga bendiciendo a nuestro hermano, a quienes colaboran con estas participaciones, con estas actividades, para que sigan siendo, hermanos, más frecuentes, porque ayudan a quienes la escuchan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración y terminando la oración estaremos concluyendo, hermanos, estos minutos, este espacio. Pero le invitamos para que nos siga acompañando a través, hermanos, de este medio, en estas actividades, en esta serie de lecciones, y así sea alimentado y sea fortalecido, y para seguir amando al Señor con todas las fuerzas. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y terminando la oración estaremos concluyendo. Amantísimo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno en gran manera para con cada uno de los hombres en este mundo. En especial, Señor, por tus bendiciones que demuestras sobre cada uno de nosotros, y porque, Padre, nos alientas, nos motivas
y nos da las fuerzas en medio de donde no hay de dónde sacar fuerzas en lo personal. Pero sabemos, Señor, que esa fuerza viene de ti, la cual nos sustenta, la cual nos levanta y la cual nos hace ver cosas grandes que tú tienes preparadas para nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, a ser hombres espirituales, a ser hombres maduros, hombres que sean capaces de enseñar a otros, hombres dedicados, hombres entregados a tu servicio. Ayúdanos, Padre, a hacer de esta manera, a seguir los caminos de estos siervos, en especial el de nuestro Señor Jesucristo. Una entrega, Señor, total, una entrega en la cual no terminaríamos de hablar. Gracias, Señor, por todo. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos quienes estuvieron escuchando, y gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos todo en tus manos y te rogamos esto y te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.